Minutos y precisamente en otras noticias estamos pendientes de lo que pase en la Corte Suprema de Justicia, porque hoy en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción y en sala plena, estaban decidiendo el futuro de los presidentes de Cámara, de los expresidentes de la Cámara y del Senado, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa, ¿se terminó ya la sala? Ya sabemos la decisión que se tiene sobre los expresidentes de Cámara y Senado, porque mucho se habla de que puede venir una medida de aseguramiento para ambos. Camila, buenos días. Sí, señora, de manera oficial se sabe que la sala extraordinaria que citó la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya finalizó. Sin embargo, aún no se sabe qué decisión tomaron los 6 magistrados de la Corte Suprema. Aquí hay que explicar algo a los oyentes, Camila, y es que lo de hoy en la sala de instrucción es extraordinaria porque habitualmente las salas en la Corte Suprema de Justicia son los jueves. Sin embargo, pues recordemos que el pasado jueves, como era día festivo, la sala no sesionó y se programó para ayer. 4 horas, Camila, duraron en total los magistrados de la sala de instrucción debatiendo sobre la situación jurídica del expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo que se sabe hasta ahora es, como le mencionaba ya en un principio, es que de manera oficial hace pocos instantes finalizó la sala, pero no hay un pronunciamiento oficial a ver cuál fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en torno a la situación jurídica de Iván Name y Andrés Calle. Todo esto tiene un contexto, y es que, pues, de acuerdo con Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes son responsables del desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo y principales testigos, lo que han dicho en la Fiscalía y en la Corte Suprema es que Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Sneider Pinilla a cambio de acelerar las reformas del gobierno por el Congreso. Según Sneider Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado y 1.000 millones al expresidente, de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Iván Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que recordemos hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción que se presentaron en la Unidad de Gestión del Riesgo, Camila. Entonces, de manera oficial se sabe que la sala ya finalizó, pero aún no hay un pronunciamiento de fondo sobre qué decisión tomó la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la situación jurídica de los expresidentes de Senado y Cámara. Gracias, Sergio. Desde la Corte Suprema de Justicia ya se terminó la sala extraordinaria, pero no se tiene pronunciamiento oficial. Pero según la información que tenemos nosotros, es que todo indicaría, Sebastián, que habrá medida de aseguramiento para Andrés Calle e Iván Name, expresidentes de Cámara y Senado, por las pruebas contundentes que han entregado quienes están colaborando con la justicia, que en este caso son Sneider Pinilla y Olmedo López. Y es que tiene todo el sentido que sea así, porque las personas que colaboraron en este entramado, los más cercanos, Camila, que hicieron de puentes para darle la plata a los presidentes del Congreso, si unos ya confesaron, otro ya tiene principio de oportunidad, otro está a punto de tenerlo, y Sandra Ortiz también confesó, Camila. Entonces tendría todo el sentido. Yo la única información que tengo es que había un magistrado que quería hacer salvamento de voto porque consideraba que a un Olmedo, al no tener principio de oportunidad con la Fiscalía, esas pruebas eran muy endebles y podían caerse esas pruebas. Pero el resto, la mayoría de magistrados parecerían que acompañarían a la proyección del magistrado Farfán. Y todo indicaría también que se viene medida de aseguramiento, entre otras cosas, Carolina Otero, usted que está en el Congreso de la República, porque hubo un mensaje de Iván Name, expresidente del Senado, ayer, que habló en público ante sus compañeros, que muchos interpretaron como una despedida porque sentía que pues se venía a la cárcel para él. Camila, así es, y es que el ambiente era este. Se estaba discutiendo el proyecto de ley de transfugismo acá en la plenaria del Senado y pues estaban interviniendo varios congresistas alrededor de este. Sin embargo, el senador Iván Name pidió pues la palabra y subió al atril, Camila, no para intervenir acerca de ninguno de estos proyectos, sino para de una u otra forma despedirse, dar las gracias también por haber ocupado pues la presidencia del Senado. Le dio palabras al presidente Efraín Cepeda diciéndole que había sido pues un orgullo haber ocupado este puesto y que no sabía qué le deparaba el futuro, Camila. Decía, no sé si mañana podré estar yo acá, no sé qué pueda pasar y confío en la justicia y en la democracia. Pero Camila, aquí escuchemos qué fue lo que dijo. No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al Parlamento. Y quiero decirle, honorable senador Chacón, usted que cuando era muy muchacho me escuchaba a mí desde la Cámara Baja,
y que ahora lo escucho con una dialéctica entendible. Pero en las épocas y en los tiempos hay mentira. Camila, posterior a eso, el senador se bajó del atril y pasó, se puede decir, puesto por puesto, dándole la mano a sus compañeros, abrazos también, se escuchaban también palabras que les estaba dirigiendo y pues muchos lo interpretaron como una despedida, se puede decir. Hay también expectativa alrededor de la oficina precisamente del senador Iván Name acá en el Congreso de la República. Esta mañana pues estaba bastante llena, esperando a ver si el senador aparecía, estaba. Allá nos comentaron que iba a venir a la plenaria del Senado, que es ahorita en las horas de la tarde, y también pues estábamos pendientes a ver si estaba de pronto en la comisión segunda, que es la comisión de la que él hace parte. Sin embargo, hizo presencia esta mañana, pero dejó pues su registro y finalmente se fue. Carolina, gracias. Increíble la solidaridad de cuerpo de los congresistas con Iván Name y con Calle, ¿no? Porque pues es como, ay, ojalá no los metan presos, a pesar de que hay pruebas contundentes de que recibieron plata, porque entiendo que Sandra Ortiz ya dijo en la Corte Suprema que sí les entregó la plata. Entonces, todos en solidaridad de cuerpo, allá pendientes de si Name vuelve al Senado y no lo meten preso, porque pobrecito, más o menos. Se me fue Carolina, se me fue ahí de yo la le daño señal. La película, Camila. Yo le daño esa película. No me extraña. O sea, nada de lo que está pasando me parece extraño. ¿Cómo así? Que solidaridad de cuerpo, a ver que no los vayan a meter presos. Pero, Oscar, es que sería muy grave expresidente de Cámara y Senado privados de la libertad. Hemos tenido otros presidentes de Cámara y de Senado presos, ¿verdad? En la época del paramilitarismo, en la época del gobierno de Álvaro Uribe, si no me equivoco, estuvo Nancy Patricia Gutiérrez, que fue presidenta del Senado, presa. ¿Cómo se llamaba este que era serrucho de Cambio Radical, que también estuvo preso? Javier Cáceres. Sí, señor. ¿Quién más ha estado preso que ha sido presidente de Cámara y Senado? En la época del 8000, José Elías Nader, que había sido presidente del Senado, estuvo preso. Sí, por cuenta del 8000 estuvo varios presidentes de Cámara y Senado presos. La parapolítica también. Por lo general terminaron varios de ellos presos, pero en esta oportunidad sería la coincidencia de que ambos, presidente de Senado y Cámara, serían detenidos por lo que ha ocurrido con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero, Camila, el discurso de ayer del doctor Name sí fue un discurso de despedida, pues realmente se estaba despidiendo pero a mí me perdona, de sus compañeros. Y a mí me da un asco, y qué pena que diga esta palabra y me da una vergüenza, es que se las dan ahora de filósofos después de que tienen pruebas en la Corte en donde dice que recibieron plata para poder aprobar proyectos. Sí. Y la solidaridad de cuerpo en el Congreso lo que muestra es que entonces este es el comportamiento seguramente de muchos de los congresistas, y es, ay, ojalá no lo vayan a meter preso, mejor dicho, a ver, esperando si Name llega o no llega. Si el señor recibió plata pública de los impuestos de todos los colombianos, como porque vamos a tener pesar de que lo metan preso. Y las pruebas que han aportado Snyder, Olmedo, y las que por su parte ha construido a partir de testimonios son muy demoledoras. Es que yo no digo que sea bueno, pero a través de los medios se han filtrado muchas cosas y las pruebas son demoledoras. No, y por eso... un recuento de las pruebas, Camila. Mire, sobre el tema de Calle, tienen chats de georreferenciación aportados por Snyder Pinilla, en donde se ve que en ubicación real estuvieron al tiempo. En lo que señala Snyder Pinilla fue la entrega del dinero al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y también ha trascendido que la misma Sandra Ortiz confirmó lo que venían diciendo Olmedo y Snyder, y es que le entregó el dinero al expresidente del Senado, Iván Name. 3.000 millones de pesos a Iván Name. Exactamente. 3.000 millones de pesos. Oiga, exactamente. Es una vergüenza. Y la misma cuantía se le habría entregado también al presidente de la Cámara, Andrés Calle, 3.000 millones de pesos, Camila. Pero ustedes se acuerdan que el presidente Gustavo Petro el año pasado, en junio más o menos, cuando se empezó a hablar de que Iván Name y Andrés Calle habían recibido plata para aprobar ciertos proyectos y que se facilitaran ciertas cosas de las reformas en el Congreso de la República, dijo: Name ha sido el mayor opositor a las reformas, lo ha hecho con sevicia y con maldad, y dijo: esto que le están haciendo es un montaje, no creo, o sea, Name ha sido nuestro mayor opositor, lo defendió, dijo: aquí este señor no ha recibido ningún dinero. Y hoy estamos esperando que la Corte nos anuncie si se van presos o no se van presos, y todo indicaría que sí. Exactamente, lo que ha trascendido, porque como decía nuestro compañero Sergio Barbosa, no podemos confirmarlo porque no hay un comunicado oficial, es que como esa ponencia del magistrado
Farfán pedía medida de aseguramiento. Es probable que en esa sala sí se dio esa votación, pero estamos confirmando, Camila, que esa decisión de la medida de aseguramiento. Pero mire, Camila, yo recuerdo... Oscar, espéreme que le encontré exactamente el trino del presidente Gustavo Petro, 5 de mayo. Trinó lo siguiente: 5 de mayo del 2024, quien diga que el senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno simplemente está mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor. Pues la justicia está haciendo la labor y estamos a la espera de si les van a dictar medida de aseguramiento o no, pero lo Camila, cierto es que 3 personas, Sandra Ortiz, Olmedo López y Sneider Pinilla, están diciendo que sí recibieron plata, y Sandra Ortiz dijo que le había entregado los 3.000 millones de pesos a Name. Tal cual, Camila, pero mira, además es que no podemos olvidar que en el Congreso no solamente se opone el que vota en contra. Hay muchas maneras de ayudarle al gobierno de alguna manera. Recuerda usted que cuando estaba en la presidencia el doctor Name, muchas veces se dijo que él abandonó la presidencia para cederle la presidencia a la doctora María José Pizarro en algunos proyectos que el gobierno tenía interés que se tramitara. Entonces, obviamente que al estar la doctora Pizarro al frente de la presidencia, la manera como se iba a manejar la discusión del proyecto y su aprobación va a ser distinta. De tal manera que no siempre el que se opone abiertamente al gobierno se comporta de esa forma. Hay maneras de hacer oposición y de ayudarle al gobierno sin que necesariamente tenga que vociferar contra el gobierno o oponerse abiertamente. Y recordemos, Camila, que hay muchos más congresistas que han sido mencionados dentro de este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, mencionados por Olmedo López y por Sneider Pinilla, Wadi Mansur, también Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado. O sea, la cosa puede ser mucho más grande de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Pueden haber mucho más congresistas involucrados y judicializados. Pero y falta la pata del gobierno, porque ¿quién dio la orden? Porque aquí hay 3 patas. Los que reciben, es decir, los congresistas, los contratistas, que ya hay un contratista que está en la cárcel, y los presidentes del Senado. Los que intermedian y hacen toda la operación, que eran Olmedo López, Sneider Pinilla y Sandra Ortiz, son los articuladores. Pero faltan los que dieron la orden, que tienen que ser, o tendrían que ser los ministros, porque por ejemplo María Alejandra Benavides, que Ricardo Bonilla más o menos ha dicho que era una asesorcita chiquita del Ministerio de Hacienda, ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía y también ella está diciendo que pasó eso. Es que faltan el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que hoy está implicado en el caso, y Carlos Ramón González, que se voló. Que así su abogado, que nos dijo aquí, no, él no se voló, él simplemente salió del país. Ese señor no va a volver, pero no va a volver, entre otras, por este escándalo. Y lo que nos escriben los oyentes, por ejemplo, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que los congresistas no se sonrojan con esa solidaridad de cuerpo frente a un tema de medida de aseguramiento en las personas que están acusadas de recibir dinero para aprobar reformas en el Congreso de la República, plata pública en estos momentos en donde decíamos que en el ministerio no hay plata, y estábamos con los de migración diciendo que si por favor les dan el bono de migración para que no hagan la operación Tortuga. Me dicen acá sobre la noticia que dimos del partido de la U, que ya anunció que va a apoyar a Héctor Carvajal, el abogado del presidente Gustavo Petro, para ser magistrado de la Corte Constitucional, y dice, por esa misma razón no se sonrojan al decir que anuncian su voto por el señor Carvajal como magistrado para un periodo de 8 años, pero que tiene que renunciar en 3 años porque a su edad queda impedido. Es decir, lo votan, está 3 años y se van, a pesar de que sea 8 años. Por eso es que no se falta de respeto con la Corte. Camila, yo creo que me parece que es clave que aclaremos qué significa la medida de aseguramiento, porque aquí no es que los estén condenando, pero esa medida de aseguramiento es precisamente para impedir que ellos, desde el cargo que ostentan, puedan interferir en esta investigación, que por eso se demoraron, o por ejemplo, que se vayan del país y no respondan. Por eso aquí sí hubo una demora, por ejemplo, en el caso de Carlos Ramón González, que debieron ponerle una medida de aseguramiento, país, claro, exactamente, y no pasó. O por ejemplo, están demorados en resolver la situación jurídica del exministro Bonilla, para que no empiecen a pasar estas cosas. Por eso hoy es clave que la Corte pues ya se haya pronunciado. No sabemos oficialmente qué pasó, pero es clave este pronunciamiento pues para revisar cómo queda la situación jurídica de estos 2 expresidentes. Pues eso que usted dice es importante, Lina, porque es verdad que todos tienen derecho a la presunción de inocencia, y el hecho de que los priven de la libertad no implica que ya
vayan a ser condenados. Exacto. Es simplemente porque se cree que por su poder pueden pues ponerle trabas a la investigación y a la justicia. Hacemos una pausa muy corta y regresamos porque nos vamos para la ciudad